Mire, amada iglesia, la Biblia nos enseña que siempre que Dios quería iniciar algo con una familia, algo nuevo, declaraba una bendición sobre ellos. Amén. Siempre que Dios quería iniciar algo con una familia en particular, lo hacía declarando una bendición. Y en primer lugar, vamos a la primera familia, libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios creó a Adán y Eva, que los formó, conocemos toda esa historia. Dice el capítulo 1, versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y dice el versículo 28: y los bendijo Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios? A ver, ¿qué hizo Dios? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Dios? Ahora la bendición expresa una palabra. Dice: y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgar quiere decir dominar o someter. Y dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Ahora, la bendición consistía en dos cosas fundamentales, tratando de centrar todos los textos que leímos. En primer lugar, la bendición consistía en un derecho territorial, que de eso hablamos el día viernes en la prédica. Dios le dio dominio, autoridad al hombre sobre su propia vida, sobre su propia casa y sobre todos los animales que había. En segundo lugar, la bendición consistía en una provisión permanente. Es decir, que nunca iban a tener escasez, porque el deseo de Dios siempre es que el hombre tenga lo suficiente y más que lo suficiente. O sea que la escasez, la miseria, la ruina, la pobreza no viene de parte de Dios. Alguien diga: Dios quiere que yo esté bendecido. Pero también sabemos que por causa de la desobediencia de Adán y Eva, comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios. Eso hizo que esa bendición se dañara. Y sabemos las consecuencias de la desobediencia. Si es en la parte financiera, Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Es decir, tendrás que esforzarte para poder obtener el alimento. Dios dijo: la tierra será maldita por tu causa, espinos y cactus te producirá. Es decir, que los negocios, las empresas iban a costar para arrancar y para mantenerse. Y Satanás trajo conflicto a la primera familia. El viernes mencionaba que Adán y Eva tuvieron el primer conflicto matrimonial. Cuando Dios confrontó a Adán y le dijo: ¿acaso comiste del fruto prohibido? Adán le dijo: la mujer, Dios, que tú me diste por esposa, ella me dio y comí. Adán culpando a la mujer. Pero luego viene lo que es la muerte, el asesinato en la familia. Entonces te repito, en esa primera familia, Adán y Eva, el mismo hombre fracasó, y lo que Dios quiso de bendición, el hombre lo destruyó. La segunda familia de la que te quiero hablar está en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Estoy hablándoles de Noé. Después que Noé construyó el arca, que duró en el arca, que Dios destruyó toda la tierra, solamente se salvó una familia, 8 personas: Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de cada uno de ellos. 8 personas.
Y con esas 8 personas Dios estableció una nueva bendición sobre la familia. Y escucha lo que dice Génesis capítulo 9 versículo 1 hasta el 3. Bendijo Dios, ¿a quién? A Noé. ¿Y a quién más? Diga conmigo, Dios es un Dios de bendición. Se acabó la primera humanidad, ahora Dios empieza con una nueva familia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregadas. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Si prestó atención, la bendición es igual a la de Adán y Eva. La bendición consiste en derecho, dominio territorial y provisión permanente. Pero nuevamente el hombre dañó esa bendición. Sabemos que cuando Noé sale del arca, planta una viña, la cosecha se embriaga, se emborracha, como diríamos ahora, y se acuesta desnudo. El hijo menor lo ve desnudo y en vez de cubrirlo va y lo comenta a la familia. Y todo esto trajo maldición sobre la descendencia de Can, el hijo menor. O sea, lo que Dios planificó, el hombre permitió que Satanás lo dañara. Y nuevamente Satanás se enseñorea de las familias. Y sigue el caos, la destrucción. Pero Dios jamás se detiene. Wow. Dios jamás se detiene. Cuando Dios planifica algo, Dios siempre va a buscar a alguien a quien entregarle las bendiciones. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios continúe conmigo y con mi casa. Adán y Eva fracasaron, Noé y su familia fracasaron, pero yo quiero que Dios lo haga conmigo y contigo en esta mañana. Te hablo de otra familia, Abraham. Libro de Génesis capítulo 12. Se multiplicó la raza, la maldad aumentó, pero Dios empezó a buscar en todo el mundo a alguien digno al cual declararle una bendición. Génesis capítulo 12 versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Dígalo: haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y te bendeciré. Es que cuando Dios llama, siempre quiere bendecir. Por eso yo soy de los que creo que el evangelio, la vida cristiana, es integral, hermano. Dios no solamente trae salvación al ser humano, Dios no solamente nos liberta de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno, sino que quiere traer prosperidad y bendición a nuestra casa. Eso es el evangelio integral. Ahora Dios llama a Abraham y entre tantas cosas le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 le dice: bendeciré ¿a quiénes? A los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si presta atención, el contenido de la bendición es la misma. Desde Adán, desde Noé, ahora en Abraham. Derecho territorial, dominio y también prosperidad en las finanzas, protección en las finanzas. Ahora, en Abraham hay unos atenuantes más que usted los leyó allí. Al que te maldiga yo lo maldigo, al que te bendiga yo lo bendigo, engrandeceré tu nombre. Pero en sí se enfoca la bendición de Dios en derecho territorial y en prosperidad financiera. Pero notemos dos cosas en esta bendición de Abraham. Número uno, que ahora la bendición es condicionada. Vuelve al versículo 1, por favor. La bendición es condicionada. Ya no es una declaración lo que Dios hace. A Adán y Eva les dice: y los bendijo Dios. Sin ninguna condición los bendijo.
A Noé y a sus hijos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Pero a Abraham le pone condiciones. ¿Y cuál fue la condición que le puso a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, si no sales del ambiente donde estás, yo no te voy a bendecir. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, hermano. Lamentablemente, como decía hace unos domingos atrás, yo felicitaba a medias a la iglesia tradicional, a la iglesia católica. A medias porque su trabajo lo estaban haciendo a medias. Estaban evangelizando, pero no estaban doctrinando en base a la palabra de Dios, a la Biblia, sino en base a los dogmas. Y en los dogmas de la iglesia tradicional le han transmitido a la gente solo que Dios es amor, que Dios es bendición, y eso es así. Pero se les olvida enseñarle a la gente que Dios también es fuego consumidor. Se les olvida enseñarle a la gente que la Biblia dice que de ningún modo Jehová tendrá por inocente al culpable. Se les olvida enseñarle a la gente que la Biblia dice que Jehová visita la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos. Es decir, que el pecado de un padre, los hijos van a pagar la consecuencia hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Y le han enseñado a la gente que todos somos hijos de Dios, cuando eso es antibíblico. Todos somos creación de Dios, que es muy diferente. Amén. Todos somos creación. Pero los hijos de Dios, la Biblia dice quiénes son. Dice en primer lugar a los que reciben a Cristo y los que creen en su nombre. Reciben a Cristo y creen en su nombre. Mire que no dice los que creen en Cristo, sino los que creen en el nombre de Cristo. Porque cualquiera puede creer en Cristo. Aún los demonios creen en Cristo. Aún Satanás se cree hijo de Dios. Pero ¿qué es creer en el nombre de Cristo? Es entender y reconocer que el único nombre en el cual hay salvación es en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de las religiones. Si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. ¿Por qué te digo esto? Porque es que todavía hay gente que dice: no, yo mi religión no la cambio. No se trata de religión. Cristo no vino a establecer religión ni evangélica, ni católica, ni testigo de Jehová. Cristo vino a traer salvación, y la salvación viene a través del nombre de Cristo. Entonces los hijos de Dios son los que le reciben a Jesús y los que creen en su nombre. Pero también dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios jamás te va a guiar a hacer cosas que están malas. Cada vez que tú hagas algo que tengas que mirar a ver si nadie te está viendo, es porque tu corazón, tu entendimiento te hace saber que lo que vas a cometer no es correcto. Y si lo haces, no eres hijo de Dios. Wow, y a su nombre. Entonces entiende, amada iglesia, Dios empieza a condicionar. Ya las bendiciones no son declaradas como en Adán y Eva y en Noé. Ahora le pone condiciones a Abraham. La condición: vete de tu tierra y de tu parentela. Más adelante te voy a explicar o a recordar para los que saben por qué Dios le dijo eso. Pero en segundo lugar, en esta bendición y en este llamado, dice que la promesa de bendición Dios la extiende a todas las familias de la tierra. Ya no hay acepción. En Noé, en Adán, era solo para los descendientes de Adán. Hasta tal grado que tú y yo sabemos que Caín mató a Abel, el heredero de esa promesa. Pero Dios levantó un tercer hijo llamado Set, y es el descendiente. Ahora, en Noé, la promesa era para Abraham, para Noé, pero sigue una línea genealógica de los hijos en los cuales Can quedó excluido por la maldición. Pero en Abraham Dios dice: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Es decir, los colombianos, los venezolanos, los chilenos, los peruanos, los norteamericanos, los europeos. Es decir, usted y yo en Abraham podemos ser bendecidos. Pero como hay una condición ahora, la pregunta sería: ¿cómo yo hago para hacerme receptor de esa bendición? ¿Cuántos quieren esa bendición? Ahora hay que accionar. Ya no es simplemente una declaración de Dios. No, Dios dijo que me va a bendecir. No, ahora hay condiciones. Todo en la Biblia ahora tiene condiciones. Tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te guarde, tú quieres que Dios te sane, tú quieres que Dios haga algo. Dios te pide algo a cambio. Amén. La Biblia habla de 34,000 promesas aproximadamente, resumidas en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas ¿qué? ¿En qué? En todas las cosas. Prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Luego dice: y que tengas salud. Colócalo por favor, Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, porque a mí me gusta que usted vaya observando lo que se está hablando de la Biblia. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren tener salud? ¿Y cuál es la condición? Así como prospera tu alma. Es decir, que mi prosperidad en todas las cosas y mi salud depende de la prosperidad de mi alma. Y la prosperidad de mi alma depende de la comunión y de la relación que yo tenga con Dios. Entonces, en Abraham y para el resto de las familias, la bendición no es una declaración, es una ahora condicionada. ¿Y cómo yo me hago receptor de esto? En primer lugar, haciéndome descendiente de Abraham. Amén. Vuelve a Génesis capítulo 12, por favor. Vuelve a Génesis. Versículo 3. Dios le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? ¿En quién? En Abraham. Es decir, que para que esa promesa cobre vida en mí, yo necesito ser descendiente de Abraham. Amén. Es que eso es lo bueno de la palabra, hermano. La Biblia no es para interpretarla como a ti te parece, como tú crees. La Biblia no se interpreta con la lógica del hombre. La Biblia se interpreta con la guía del Espíritu Santo. Amén. Por eso hay tanto error, tanta equivocación. Y por eso la gente dice: yo creo en Dios a mi manera, como a mí me parece, yo leo la Biblia. No, hermano. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y para que el Espíritu Santo me revele la palabra tal cual, para como dice la misma Biblia, para yo no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, para no quitarle ni añadirle, tengo que estar en comunión con el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu de Dios no puede pretender que Dios le revele la palabra. Pastor, ¿y qué es tener comunión con el Espíritu Santo? Que en tu corazón no haya engaño, que en tu corazón no haya mentira, que en tu corazón no haya tramullos. Ese es costeñol, ¿verdad? Que en tu corazón no haya rencor con nadie, que en tu corazón no haya resentimiento contra nadie, que tu corazón esté sano. Es decir, que Cristo reine en tu vida. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar las cosas. Ahora, pastor, usted está diciendo que para yo ser merecedor de la bendición condicionada, yo tengo que ser descendiente de Abraham. ¿Cómo me hago descendiente de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3:29 me enseña cómo yo me hago descendiente de Abraham. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, bueno, ojalá haya alguno para mandarlo pasar acá y bendecirlo enseguida. Pero creo que ninguno de nosotros tenemos papá judío o israelita
Creo que ninguno de nosotros tenemos bocio abuelo judío. ¿Habrá alguien aquí que tiene un abuelo que es judío? Que sepa. O un bisabuelo. Es decir, que por nuestras venas no corre sangre judía. Pero ¿cómo yo puedo ser descendiente de Abraham si yo soy de Lorica, Córdoba? Dice Gálatas 3:29. Y si tú y yo, nadie dijo amén. Bueno, si tú y yo somos de quién, si tú y yo somos de Cristo, ciertamente el linaje, casta, descendencia, herencia de Abraham somos. ¿Y qué más? Entonces, si yo soy loriquero, si yo soy Salguedo Martínez, si mi papá era de San Antero, mi mamá de Pasacaballo, y mis abuelos no son judíos, ¿cómo yo logro ser descendiente de Abraham? Teniendo a Cristo en mi corazón. Amén. Porque mire, es que la Biblia, cuando usted la estudia, hermano, se apasiona. Por eso permítame recalcarle el consejo que he dado tantas veces: no agarre la Biblia para dormirse. Esos creyentes que dicen: pastor, yo la leo todas las noches y me quedo con ella dormidita aquí en el pecho. Te quiero decir, estás mal. Porque yo considero que cuando yo leo la Biblia, hermanos, menos sueño me da. Porque la Biblia no es para leerla, es para estudiarla. Dígame amén si está aquí todavía. Entonces, cuando yo empiezo a mirar la Biblia, me doy cuenta y entiendo todavía más por qué Jesucristo tuvo que encarnarse en María. ¿Por qué no simplemente apareció como apareció en la Biblia de pronto Pablo, o apareció Pedro como un pescador, o apareció Elías Tisbita en el capítulo 17? Simplemente apareció: aquí hay un profeta. No, Jesús tuvo que encarnarse en María. ¿Sabe para qué? Para ser descendiente judío él también. Y entonces entiendo por qué murió de la manera tan horrible como murió, que derramó hasta la última gota de sangre. Sangre que, aunque era pura, aunque José no tuvo incidencia ni María, era sangre judía. Ahora esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Wow, si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Ahora, esa sangre no corre por mis venas. Esa sangre no corre por mis arterias tampoco. Esa sangre corre por mi alma y por mi espíritu. Y eso me hace descendiente de Jesucristo. Y como Cristo es descendiente humanamente hablando de María y de José, María y José descienden de Abraham. Tú y yo somos descendientes de Abraham. Así que la primera condición, si tú quieres que la bendición venga de parte de Dios, tienes que ser de Cristo. No a tu manera, sino a la manera de Dios. Wow. Alguien diga amén. Ahí está la primera condición. No es que creas en Cristo, es que creas en el nombre de Cristo. No es que digas yo soy cristiano, no, es que Cristo nazca en ti. Porque cristiano es cualquiera. Cristiano es cualquiera. Y Cristo no vino a buscar cristianos ni a formar cristianos. Cristo vino a ser discípulo. Y un discípulo es el que se mantiene en la palabra y en la verdad de la Biblia. Entonces te retomo, repito, el primer paso para ser heredero de Abraham, de la promesa condicionada, es que yo pertenezca a Cristo y por medio de Cristo. Entonces dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿y qué más? Herederos según la promesa. Y entonces ahora vienen las otras condiciones. En segundo lugar, yo tengo que seguir el ejemplo de Abraham. Porque te repito, a Adán y Eva Dios no los condicionó, les dijo: los bendigo, fructificaos y multiplicaos. A Noé y a sus hijos los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Pero a Abraham le dijo:
si sales de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir. Y como la bendición para nosotros viene de parte de Abraham, tenemos que aprender del padre de la fe. Amén, porque no es simplemente darnos golpes de pecho. Juan 8:39. No es simplemente decir yo soy descendiente de Abraham, porque el mismo Jesús, mire lo que le dijo a los judíos, a los propios judíos. Juan 8:39. Gloria al Señor. Respondieron y le dijeron los fariseos y los judíos: nuestro padre es ¿quién? Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y a su nombre, ¿cuántos son descendientes de Abraham aquí? Hay que hacer las obras de Abraham. ¿Y cuáles las obras que hizo Abraham? En primer lugar, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Obediencia. Ahora entendamos por qué Dios lo mandó a salir de allí. Muchos lo saben. Permítame presuponer o suponer que hay gente que no lo sabe. Porque de pronto alguien dirá: pastor, entonces para yo ser descendiente de Abraham tengo que irme de mi familia, abandonarlos y dejarlos. No. Lo que sucede es que Abraham, antes de eso, yo puedo entender por la palabra que Abraham hacía lo que hacía su papá y sus hermanos. No había una Biblia, no había una ley. Moisés no había nacido. Moisés es descendiente de Abraham. Es decir, que la gente se seguía era por lo que se contaba, la historia, lo que se retenía en la memoria, se lo transmitían a los hijos. Pero Satanás había influenciado tanto en el ser humano que lo había desviado a esa línea de Set. Después, esa línea de los hijos de Noé los había desviado a la idolatría. Y la Biblia dice que el papá de Abraham y los hermanos de Abraham eran idólatras. Eran hacedores de ídolos el papá de Abraham. Ahora, si el papá era idólatra, si los hermanos eran idólatras, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Abraham también era idólatra. Así como muchos de los que están aquí fueron idólatras. Pero Dios conoce el corazón. Mire, lamentablemente hay gente que es tan dura con el evangelio que nunca va a salir de la idolatría. Y el día que mueran se van a encontrar con una triste realidad. Y se van a acordar de la historia del rico y Lázaro. Tengo hermanos en la tierra, por favor envíale a alguien que predique para que no vengan a este infierno como estoy yo. Y va a ser demasiado tarde para ti. Así que si me estás escuchando, abre tu corazón para Cristo hoy. Dios le dijo: tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Ahí yo no te puedo bendecir. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso cuando a mí me cuentan y me dicen: no, que por allá hay un santo que está haciendo milagro, una virgen, una imagen, yo lo creo. Cuando a mí me dicen: no, que hay un sacerdote por allá haciendo milagro, yo lo creo. Que hay un personaje, yo lo creo. Porque Satanás tiene poder para hacer milagros. Y a su nombre. Suena fuerte eso, ¿verdad? Cuando Moisés fue ante Faraón e hizo las señales, los hechiceros de Faraón hicieron las mismas señales también. Ahora, ¿por qué Dios permite que las imágenes y los ídolos hagan señales? Para que la gente ponga su fe en ellos y la quite del Dios Altísimo. Entonces Dios lo que quiere es que tú tengas relación solamente con Él. Dios no te está diciendo que abandones tu familia. Lo que hoy Dios nos enseña es que abandones las costumbres antibíblicas que aprendiste con tu familia. Amén. Es que mi papá era así, mi mamá era así, mi abuelo era así. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recuerda, en Gálatas 3:29 dice: si tú eres de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Hay que ser de Cristo. Y ahora 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios no se manifiesta por lo que dice yo soy hijo de Dios o por una Biblia debajo del brazo. Un verdadero hijo de Dios se muestra por la transformación que Dios ha hecho en su vida, en el carácter, en las palabras, en las actuaciones, en la forma de ser, en la forma de hablar, se manifiesta. No te voy a hablar de la forma de vestir, porque yo puedo estar con saco, con chaqueta, con blazer, como le quieran llamar, pero puedo ser más mundano que cualquiera de los que están aquí. No se trata de lo que te quites o lo que te pongas físicamente. La transformación viene de adentro. Y cuando tú tienes relación con Dios de manera personal, Dios a ti te quita lo que Él sabe que te estorba. Por eso a un joven rico le dijo: ¿sabe los mandamientos? Y el rico le dijo: todos los he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Dice que el joven rico se entristeció porque tenía muchas riquezas y prefirió irse con sus riquezas que seguir a Cristo. Y lamentablemente cuando murió no se llevó sus riquezas al infierno. Hermano, vale la pena seguir a Cristo. Amén o no amén. Lo que Dios hoy nos pide para ser descendientes de Abraham, después de recibir a Cristo, es seguir el ejemplo de Abraham, saliendo del entorno familiar y saliendo de las amistades que no te convienen. La Biblia es clara. Usted y yo no podemos ir en contra de la palabra. No, pastor, yo tengo mi identidad cristiana, no. La Biblia dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú te juntas con gente que no es edificante para ti, tus oídos escuchan y tu corazón se llena de esas cosas. Amén o no amén. Hoy es un día de bendición, pero no puede haber bendición sin santificación. Aprende hoy que tienes que empezar a vivir solo para Dios. Ni siquiera para ti mismo. Ni siquiera yo vivo para mí. Yo vivo para Cristo. Amén. En segundo lugar, Abraham nos enseña en su ejemplo que debemos mostrar que amamos más al Dios que nos bendice que a las bendiciones que Él nos da. Hay gente que no resiste las bendiciones de Dios. Dios les da un empleo, Dios les da un negocio, Dios les da un matrimonio, Dios les da hijos, y aman más lo que Dios les da que al Dios que le dio. Dejan los cargos, ya no tienen tiempo para servir a Dios, ya no se congregan, ya no oran, ya no estudian la palabra como lo hacían antes, porque es que el trabajo, el negocio, la empresa, la familia me quita mucho tiempo. No, hermano. Abraham nos enseña que para él era más importante Dios que las bendiciones de Dios. Y si usted recuerda el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, le dice: haré de ti una nación que... Es decir, que Dios no le prometió un hijo, le prometió una nación grande. Y Dios le dio un hijo a edad de 100 años. Cuando ya la mujer Sara tenía 90 años. Cuando la mujer era estéril. Cuando la mujer ya había cesado la costumbre, es decir, era menopáusica. Aparte de eso, era anciana ya. Pero Dios demostró que para Él no hay nada imposible. Que cuando Dios decreta una bendición y hay obediencia, hermano, no importa los imposibles, no importa las incapacidades humanas. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Wow, alaba y bendice el nombre del Señor. Tú quieres que Dios empiece a hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales en ti. Empieza a obedecer a Dios. Empieza a obedecerle, a serle fiel, y vas a ver cómo Dios, lo que te decían que no se podía, Dios va a empezar a soltar bendiciones. Usted sabe lo que es tener un hijo a los 100 años cuando ya no se podía porque la mujer era estéril. Eso es un milagro. Dígamelo a mí, que después de 14 años de estar esperando un hijo, Dios me regaló uno. Es lo que yo más amo después de Dios. Los que de pronto son buenas parenderas, que se casan y eso,
Paren 2, 3, 4, 5. De pronto no entienden mucho esto. Por docena, dice Carlos. Pero los que esperamos ahora, Abraham esperó toda su vida. A los 75 años de edad Dios le da la promesa y pasan 25 y Dios le concede la promesa. Cuando ya el hijo había crecido, era un adolescente, un jovencito, Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Abraham, ve al monte Moriah. Hebreos capítulo 11, por favor, versículos 18 y 19. Abraham, sin dudar, toma a su hijo y se lo lleva al monte Moriah. Lo amarra, lo pone sobre un altar, levanta el cuchillo para degollarlo, y Dios le habla desde el cielo y le dice: detente. Ahora en el libro de los Hebreos nos revela algo más de la historia de Génesis que les acabé de mencionar. Mire lo que dice Abraham, versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Abraham iba a matar la promesa de la descendencia. La bendición de la multiplicación estaba dispuesto a dejarla. ¿Por qué? Dice el versículo 19. Porque Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pastor, es que si dejo el negocio y lo cierro me va a ir mal. No, aprende de Abraham. Para mí es más importante mi Dios que mi negocio. Yo creo que Dios me lo va a resucitar de entre los muertos. Y así cualquier bendición. Amén. Estoy asustado, yo los veo muy callados hoy, hermano. Y a su nombre. ¿Cuál más ejemplo nos da Abraham? Número 3. Abraham tenía claro que la provisión permanente, la bendición financiera, el fluir del dinero, solo se desata y se mantiene honrando a Dios con nuestros bienes. Gloria a Dios por esos 2, 3 amenes. Se lo voy a repetir. Abraham nos enseña que la bendición y la provisión permanente en las finanzas, para que nunca falte, solo se mantiene honrando a Dios con nuestros bienes. Alaba a Dios. No lo tengo anotado aquí, pero por favor búscame ahí Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Es que la Biblia está llena de esas promesas, hermano. Lo que pasa es que la gente prefiere creerle a lo que el diablo dice allá afuera. Que es que en la iglesia evangélica los pastores piden plata, que los pastores... No, hermano, los que creemos a la palabra sabemos lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Colócamelo, por favor. ¿Se pegó el computador o qué? Léalo en voz alta, los que puedan, ahí con su bozal puesto, léalo. Déjalo ahí. Otra vez. Honra, reconoce a Jehová, tráele a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Dios no pide porque Él necesite. Dios no necesita nada. Dios no necesita nuestro dinero. Dios nos pide para Él darnos a nosotros. Versículo 10, colócame el versículo 10. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con escasez. Y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y cuando Dios pide finanza es porque quiere desatar finanza. Ahora, ¿para qué Dios pide alimento? Malaquías 3:10, por favor. ¿Por qué Dios pide que ofrendemos, que diezmemos? Malaquías 3:10 dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Dónde? ¿En cuál casa? En la casa de Dios. Malaquías 3:10. ¿Qué pasó? Se le perdió Malaquías aquí. Alguien que me ayude aquí rapidito a buscar, por favor. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? ¿En cuál casa?
Pastor, ¿y por qué usted dice que es la casa de Dios? Lea la historia, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y quién está hablando? ¿Y a qué casa se está refiriendo? A la de Él. Hay alimento en mi casa. Y entonces dice, y pruébame a ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero la gente prefiere creer a lo que el diablo dice allá afuera. No que eso era para Israel, no que el diezmo era en especie. Allá tú. Los que somos fieles en diezmos y ofrendas, lo seguimos haciendo porque hemos visto el resultado de Dios. Abraham nos enseña que a Dios hay que honrarlo. Abraham era un hombre, Génesis 12, por favor. Abraham era un hombre que levantaba altares a Dios. Ya voy concluyendo para ministrar y orar. Abraham era un hombre que levantaba altares a Dios. Cada vez que Dios le hablaba, él tenía la convicción de lo que Dios le decía. Y en el capítulo 12 es el llamamiento de Abraham. Ya lo leímos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Te bendeciré, haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham agarró a su mujer, los pocos animales que tenía, a su sobrino Lot, y se fue. Y en el versículo 6, sin todavía ver el cumplimiento de la promesa, mire lo que Abraham hace. Porque hay gente que quiere ver y recibir para darle a Dios. Abraham por eso es llamado el padre de la fe, porque Abraham no esperaba ver y recibir para hacer. Él sabía que haciendo y actuando, el que prometió era fiel para responderle. Dice el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Ojo con este Moré, ahorita le voy a explicar qué quiere decir. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué es edificar un altar? Coger piedras, sacrificar un animal y ofrecérselo a Dios en holocausto. El encino es un árbol, y Moré era el territorio que significa lluvia temprana en hebreo. Lluvia temprana. Abraham estaba haciendo un acto profético. Todavía Dios no me ha dado la tierra, todavía Dios no me ha bendecido como él dijo, pero me volvió a hablar que me va a bendecir. Levantó un altar y proféticamente estaba diciendo: voy a tener la lluvia temprana. La lluvia temprana es aquella que viene antes de lo esperado. Existen tres clases de lluvia: la lluvia temprana, la lluvia a su tiempo y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que cae para aflojar la tierra. Los campesinos saben que todavía no es el momento de sembrar. Cuando esa lluvia temprana cae, la tierra se afloja y ellos empiezan a prepararla. Es decir, lo que Abraham nos está enseñando es que tenemos que aprender a preparar la tierra financiera para la gran lluvia que Dios va a desatar sobre nosotros. La lluvia a su tiempo es la lluvia corriente, y la lluvia tardía es la lluvia que cae después de un tiempo, porque los campesinos en algunos lugares cultivan más, y cuando quieren terminar de cultivar, ya la lluvia ha caído y aquella está madura, le quedó fruto sin cosechar todavía. Dios en su misericordia, y la Biblia habla de esas tres clases de lluvia, envía esa tercera lluvia para que siempre haya abundancia. Entonces Abraham nos enseña que a Dios hay que levantarle ofrenda y altar en obediencia y en fe cuando solo hay una promesa. Otro altar que levantó Abraham, capítulo 12, versículo 8. Miren, un mismo capítulo vuelve a levantar otro altar, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
edificó altar entre Betel y Ai. Entre esos dos lugares, Betel significa casa de Dios según la Biblia y según el hebreo, y Ai significa ruina. Es decir, que Abraham estaba entre la casa de Dios y la ruina, y allí edificó altar, Betel y Ai. ¿Qué nos está enseñando Abraham? Que a veces nos podemos encontrar en encrucijadas financieras. En la casa de Dios siempre va a haber bendición. Y cuando te hablo de casa de Dios, no te estoy hablando de estas cuatro paredes, te estoy hablando de tu vida. Porque la Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces tu vida muchas veces se puede enfrentar a la ruina, a la escasez, a los malos negocios, pero es allí donde un altar, una ofrenda a Dios puede cambiar y desatar todas las bendiciones. Amén. Eso nos lo enseña Abraham. Es decir, Abraham ofrendó con una promesa. Ahora Abraham se enfrenta al momento de la ruina y ofrenda. Y la tercera y última ofrenda de la que te quiero hablar de Abraham, capítulo 13, versículo 18. Sabemos que Abraham tomó a su sobrino Lot y se lo llevó con él. Dios empezó a prosperar a Abraham y a la par prosperó a Lot. Y tenían tantos ganados Abraham como Lot y tantos pastores que hubo pugna por el agua y por el pasto. Se peleaban entre ellos. Y Abraham le dijo: no podemos. Ojo a lo que estoy explicándole. Abraham le dijo a Lot: no está bien que tus pastores y los míos peleen, somos hermanos. Lo mejor es que nos separemos. Y lo sube a un alto, a una montaña. Y Abraham, que era el de la bendición. Hermano, cuando tú tienes la bendición de Dios sobre ti, donde tú vayas, Dios te va a hacer fructificar. Porque Deuteronomio 28 dice: acontecerá, deja el texto ahí tranquilo. Deuteronomio 28:1, para los que toman nota, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová traerá todas las bendiciones sobre ti. Dice: bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, en todo lo que pongas la mano será bendita. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no debajo. Pero dice: te alcanzarán las bendiciones. Es que cuando usted es un bendecido de Dios, hermano, usted no anda con temores. Usted no es de los que anda probando suerte. No, me voy para tal ciudad a ver si me... No. La Biblia a mí me enseña que las bendiciones vienen detrás de mí. Si tú eres de los que andas buscando bendiciones, tienes que revisar tu vida. Y a su nombre. Entonces tengamos esto claro, hermano. Abraham le dice a Lot: escoge tú. ¿Quién era el que tenía que escoger primero? No era Abraham. Primero, porque era el de la bendición. Y segundo, porque era el tío. Y lo que Lot tenía era por él. Y sin embargo Abraham le dice: escoge. Y a Lot se le fueron los ojos para la llanura, lo bonito del terreno, y dijo: yo me voy para este lado. Abraham le dijo: tranquilo, yo me voy para el otro lado. Era rocoso, no era bueno a la vista. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios, Dios todo lo cambia y Dios todo lo transforma. Y es el pueblo de Israel, la nación donde hoy están ubicadas, que no crea que Estados Unidos y otros países defienden a Israel de gratis. Es por la riqueza que hay allí. Hay minerales que todavía no han salido a flote en Israel. Esa es una tierra bendita donde Dios le dijo a Moisés: tierra que fluye. ¿Qué cosa? Y cuando habla de que fluye, no quiere decir que de la tierra sale leche. Está hablando que los animales van a ser productivos. Por eso ese pueblo es bendecido, porque viene de una bendición de Abraham. Y yo quiero que esa bendición sea sobre mí, sea sobre ti. Que en todo lo que pongamos la mano sea transformado por Dios. Que cuando el mundo hable de crisis financiera, yo pueda estar confiado en Jehová mi Dios. Así que si te está yendo mal, examina tu vida.
Abraham escoge, entre comillas, la peor tierra. Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué cosa? Ya Abraham era un hombre próspero, era un hombre rico, ya dominaba en la tierra, ya tenía provisión permanente. Pero ahora llega a Mamre, que quiere decir vigor, junto a Hebrón, que quiere decir alianza, compañía. ¿Qué nos enseña esto? Que Abraham no confió en su Mamre, en su vigor, en su capacidad, que es el gran problema de mucha gente. Confía en su intelectualismo, en su capacidad, y deja a Dios a un lado. Y por eso fracasan. Hacen alianzas con otras personas, negocios, se asocian, se juntan con gente que no son de parte de Dios, y vienen los fracasos. Te repito, Mamre es vigor y Hebrón es alianza, compañía. Abraham entiende que su único socio, su única compañía, tenía que ser Jehová de los ejércitos. Aún en la riqueza, Salomón dijo: no me des en abundancia para yo no apartarme de ti. Sin embargo, Dios le dio en abundancia porque Dios conocía el corazón de Salomón. No dejes que lo que Dios te va a dar te aparte de su compañía y de su alianza. Que a la medida que Dios te prospere, tú seas más fiel a Dios. Amada iglesia, sea cual sea tu nivel financiero, sea que apenas tengas una promesa, sea que estás entre la ruina y la escasez y el desempleo, o sea que estés bendecido, no dejes de traerle ofrenda a Dios. Recuerda el mensaje del domingo pasado. Job nos enseña que la protección para él, su familia y todo lo que tenía consistía en santificar la casa todos los días y en ofrecerle sacrificio a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso los hemos invitado, y esto es voluntario. Esto es para el que entienda y que crea, a ofrecerle a Dios hoy nuestra familia. Por favor, colócate de pie.